Muy buenas noches a todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a estudiar a una de las civilizaciones también importantes o sociedades que tuvieron cierto grado de importancia dentro de la modernidad occidental, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros la clase pasada habíamos estado hablando y estudiando principalmente a lo que era la cultura romana, haciendo un análisis partiendo desde la línea histórica que hemos venido desarrollando. Hemos podido ver cómo parte todo desde Mesopotamia. Le sigue Mesopotamia, China, India, Egipto, todas estas sociedades que lógicamente conformaron la historia occidental. Después de ellas aparece Grecia y también ya tiene un referente importante, Roma, que de cierta forma Roma se consolidó y se conformó por ser uno de los elementos más importantes o una de las civilizaciones más importantes dentro del legado también histórico con el que nosotros nos manejamos en la actualidad. No solamente visto desde su perspectiva geográfica, desde su perspectiva cultural, desde su perspectiva social, sino también desde todos los ámbitos, tanto en la seguridad, tanto en la economía, tanto en la maximización de la producción, tanto en el conocimiento, permite que esta sociedad y esta civilización se mantenga en la palestra, se mantenga en el estudio cultural, porque nos sirve como referente y como ejemplo de la forma en la que las civilizaciones deben desarrollarse, ¿sí? De la forma en la cual las civilizaciones deben encontrar un punto principal, sea desde del punto de vista político, económico, pero que prácticamente una civilización puede partir y puede mantenerse bastante estable con un buen manejo, ¿sí?
con una buena estructura, con un buen desarrollo, con una buena producción. En este caso, también uno de los referentes y legados fuertes que Roma nos ha dejado hasta en la actualidad es el hecho del referente con el derecho romano, ¿sí? El derecho romano se caracterizó por ser el principal y hasta en la actualidad es así, es la principal sociedad y civilización que buscó prácticamente la justicia, que buscó una normativa y una ley que estructure cuál es el correcto manejo de la sociedad, cuál es la forma adecuada en la que una sociedad debe conformarse, cómo se debe consolidar, cuáles son sus principales referentes, ¿sí? Y sobre todo, el tener en cuenta que una civilización no solamente puede tener leyes y normativas de forma oral, ¿sí? Sino que por otro lado, las leyes y las normativas también deben estructurarse de forma escrita. Cuando nosotros hablamos algo o a veces decimos un famoso chisme, un famoso cuento, mientras el chisme va pasando de persona en persona, ya se transformó totalmente en la información. Ya el tema real o el elemento inicial, la información principal, ya es totalmente diferente ahora. Ya no se tiene la información 100% veraz. ¿Por qué? Porque lógicamente las personas mientras fueron compartiendo esta información la fueron tergiversando, la fueron cambiando. Entonces, esto es lo que muchas de las ocasiones sucedía incluso con las leyes. Estas leyes eran utilizadas de forma beneficiosa dentro de Roma. Es decir, lógicamente ayudaban a los privilegiados a evadir muchas de las ocasiones sus responsabilidades y por otro lado también a veces también se juzgaba a personas que eran inocentes. Entonces Roma quiso erradicar eso. La civilización romana decidió que no era una buena estructura y no era una buena forma de manejar a la sociedad. Entonces empezaron a desarrollar la idea de que en el siglo V los plebeyos presionaran para que los magistrados redactasen una de las primeras códices de leyes escritos en la historia. Ojo, esto está hablando en la historia a nivel mundial. Es una de las primeras leyes que prácticamente ya fueron redactadas por escrito. ¿Y qué quiere decir que ya estas leyes fueron redactadas por escrito? Pues que lógicamente tenían que respetarse, no se podían irrumpir. Es decir, que la ley era para todos, la ley era para prácticamente manejar de una forma más equitativa y más igualitaria a las sociedades. En este caso, se redacta la ley de las 12 tablas, en las cuales se establecieron leyes que garantizaran la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Nadie era más que nadie. Todos tenían los mismos deberes, todos tenían los mismos derechos, todos debían cumplir con sus mismos, con las mismas actividades en la cotidianidad. Entonces no se podía irrumpir en esa ley. Tenía que respetarse porque esa era la finalidad de los plebeyos, el buscar que nadie irrumpa con esa normativa, que nadie incumpla con la ley, debido a que ya estaba redactada por escrito. Y como ya estaba redactada por escrito, todos tenían el conocimiento de la misma información. Ya la información no se iba a tergiversar ni se iba a juzgar de cierta manera a unas personas de una forma y a otras de otra forma muy diferente. De igual manera nos dice que además de las 12 tablas durante la República, el derecho romano también se basó en los plebiscitos, que eran normas elaboradas por los comicios y edictos. De una u otra manera empezaron a desarrollarse diferentes tipos de leyes, diferentes tipos de normas que la principal funcionalidad que buscaron tener es el erradicar la desigualdad. En este caso, el ascenso del imperio trajo consigo la inutilización de las anteriores fuentes de derecho y se erigió la figura del emperador como legislador. Ya el emperador fue el personaje que se decidió que tenga el mandato de la sociedad. En este caso, de cierta manera, fue en este periodo de la historia romana que se compilaron las leyes de la República. Sí, justamente en este periodo en el que ya prácticamente se fueron
acumulando, ya se fueron dando por escrito, ya se fueron utilizando, ya se iban respetando de una forma mucho más adecuada las leyes y las normas. Ejemplo de ello es el Corpus Iuris Civilis, también conocido como Código de Justiniano. La recopilación de todo el derecho romano, ordenada por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI, como un intento por reconstruir el ya desaparecido Imperio Romano de Occidente, gracias a este código es que pudo previvir el derecho romano a lo largo de la historia. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, recordemos que el Imperio Romano de Oriente es el que logró mantenerse con mucha más fuerza, en Europa fueron impuestas las costumbres germánicas, entre ellas el derecho que se basaba en las costumbres y no estaba estructurado como el romano. Sobre este derecho se basó la sociedad feudal en la que los señores y los eclesiásticos imponían sus justicias particulares. Y lógicamente al imponer justicias particulares, quiere decir que ya de cierta forma la gente iba a utilizar la justicia o iban a utilizar las leyes en beneficio propio. No existía una normativa generalizada que les permita saber cuál era la correcta forma de la utilización de las leyes, sino que era una forma de entendimiento particular. Cada quien utilizaba de acuerdo a su conveniencia. El descubrimiento de un ejemplar del Código de Justiniano en el siglo XII impulsó el rescate del derecho romano en las universidades y a su vez también, y esto es importante, se buscó su aplicación en los reinos europeos. Frente a la fragmentación jurídica que caracterizó al feudalismo, los reyes vieron en el derecho romano un instrumento jurídico universal que reafirmara su autoridad. Esto es importante porque ya se buscó una forma de derecho, una forma de normativa y de leyes, pero de forma generalizada, ya no particular, ya no que las personas poderosas imponían las leyes y las normas de acuerdo a sus propios beneficios. Lo que se buscaba principalmente ya era tener un control más generalizado de la justicia. Estado de Derecho, lo que para los griegos significó la filosofía y la razón, lo fue para los romanos la ley. La gran novedad del derecho romano fue el valor práctico que tuvo en esta civilización. Aspectos de la sociedad que fueron importantes porque, como la política, el comercio e inclusive la vida privada, fueron sometidos al derecho, de donde provienen expresiones como imperio de la ley o Estado de Derecho, que definen a las constituciones políticas de nuestros días. Tal practicidad de la ley fue posible gracias a la puesta por escrito de las leyes en constituciones y códigos. En este caso también el derecho romano original fue la base de los sistemas jurídicos de monarquías absolutistas hasta el siglo XIX, cuando los nacientes estados modernos empezaron a elaborar sus constituciones como figura jurídica también heredada del derecho romano. Para que nosotros en la actualidad podamos hablar de que existen leyes, de que existen normas, si bien es cierto, las leyes y normativas se rigen a las actividades cotidianas de las sociedades, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al tipo de estructura política, al tipo de estructura económica. Todas las leyes tienen un enfoque encaminado al desarrollo sostenible de los estados, pero para que todo esto haya sido posible, para que como tal en la actualidad nosotros sepamos lo que es una ley, entendamos a lo que se refiere una normativa, tuvo que haber existido alguien que en algún momento haya iniciado con este tipo de movimiento, haya iniciado con este tipo de actividades y en este caso que fue el Imperio Romano con su derecho. ¿Sí? En este caso que de una u otra manera se buscó la utilización del entorno, la utilización del espacio con finalidades propias, con finalidades también del beneficio equitativo. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros hablamos del derecho romano, de la cultura romana, podemos hacer un referente de cómo, de todas las civilizaciones que hemos estudiado, Roma es la que ha logrado tener más impacto hasta en la actualidad, la que más conocimientos ha podido desarrollar, la que más legados fuertes ha podido imponer y que de cierta manera ahora nosotros lo utilizamos en un beneficio propio. Sí, que después del estudio y el análisis que nos deja la civilización romana, aparece otra sociedad, otra civilización también sumamente importante. Y es conocido, o un movimiento también conocido como el judaísmo, ¿sí?
¿Qué fue el judaísmo? ¿En qué se basó? ¿Cuáles fueron sus normativas? Es importante que nosotros analicemos desde un punto de vista mucho más allá del religioso, porque lógicamente el judaísmo tiene un enfoque directo a la religión, tiene un enfoque directo al cristianismo, al evangelismo. Pero para que nosotros no le veamos tanto desde un punto de vista religioso, lo que tenemos que hacer es entender desde el ámbito histórico, como todo lo que estudiamos, como todo lo que hacemos. Si bien es cierto, en este caso el judaísmo se caracterizó por promover el conocimiento de la palabra de Dios, también las leyes históricas. Si ustedes en algún momento fuera de la religión tienen la oportunidad de leer la Biblia, van a ver que es también un texto que relata muchos sucesos históricos, muchos hechos relevantes para las sociedades actuales. Y en este caso es así que nosotros nos adentramos al conocimiento del judaísmo. En este caso es importante que nosotros estudiemos el judaísmo para comprender cómo influyeron en la conformación de la cultura occidental, principalmente la cultura occidental moderna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente aquí vemos cómo a partir de las civilizaciones occidentales, los movimientos religiosos, las estructuras políticas, económicas, sociales, se conforma ya un conjunto de culturas y de hechos que transforman y que ya forman parte de una sociedad, es decir, dan a luz una sociedad nueva, una sociedad estructurada, una sociedad basada en todos los conocimientos, en todos los sucesos anteriores y que ya en la actualidad se lo utilizan o ya se promueven como una cultura propia. En este caso, principalmente, el judaísmo promovió la conformación de la cultura occidental, pero vista desde un análisis del monoteísmo, vista desde un análisis de la moral judía y a su vez también la concepción lineal del tiempo. El monoteísmo, lógicamente, tiene que ver de una u otra manera, de una forma directa con la religión, la moral judía, pues las leyes de Dios y por otro lado la concepción lineal del tiempo, que ya debido al monoteísmo ya no se tenía como tal adoración a dioses externos y por ende se tenía que manejar bajo las leyes de Dios y bajo también las estructuras mucho más sociales y mucho más culturales referentes a lo que caracteriza a esta civilización. Es importante que nosotros comprendamos entonces el origen del judaísmo, cuáles son sus inicios, cuáles son las actividades que se desarrollaron, cómo partió, por qué se lo conoce así. Entonces, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre el origen del judaísmo. Vamos a ver, chicos. En todo el globo terráqueo existe solo un estado judío, y su tamaño es tan pequeño que encontrarlo en el mapa nos podría llevar varios minutos. Pero ¿desde cuándo los judíos habitan en esa región? Narra la Biblia hebrea que hace 4000 años existió un hombre llamado Abraham. Su importancia es magna, pues fue nada más y nada menos que el primer monoteísta de la historia de la humanidad. Abraham nació en Ur, en la entonces Mesopotamia, pero por órdenes de Dios se dirigió a la tierra de Canaán, una pequeña franja ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Se trataba de un sitio lejano carente de cualquier bondad natural. Pero ahí, en esa árida tierra, el patriarca Abraham tuvo a su descendencia. Este pasaje de la historia está descrito en el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y se le llamaba a Abraham el hebreo, proveniente de la palabra el que cruzó. Abraham engendró con Sará a Isaac, quien engendró con Rebeca a Jacob, quien tuvo con 4 mujeres distintas a 12 hijos, quienes encabezaron las 12 tribus de Israel. Para ese tiempo, la descendencia de Abraham ya no era conocida como hebreos,
sino más bien como israelitas, debido a que el nombre de Jacob había sido modificado al nombre de Israel. Así pues, el pueblo israelita emigró a Egipto por motivos de sequía, hasta que el imperio egipcio los esclavizó. Después de permanecer 400 años como esclavos, los israelitas salieron de Egipto por guía de Moisés. Esto aproximadamente en el año 1250 antes de la era cristiana. Y posterior a ello, el pueblo hebreo pasó 40 años en el desierto, en donde recibieron la Torá y los valiosísimos 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No crearás imágenes de mí. No nombrarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Santificarás el día sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Bien, entonces nosotros hemos comprendido más o menos a la creación, al inicio que tuvo esta civilización mediante un hecho histórico, como les digo. Debemos dejar de lado también, quizá en algún momento, el verle solamente desde el punto de vista religioso, sino mucho más a fondo estudiarlo desde la historia, desde los hechos, desde los sucesos relevantes que prácticamente han caracterizado a la civilización y la han conformado y la han estructurado y la han posicionado en los sucesos históricos importantes. En este caso nos dice que en la zona creciente, en la zona del creciente fértil, estaba habitada por otros pueblos, además de los mesopotámicos y los egipcios, que ya fueron estas civilizaciones que nosotros habíamos estudiado. Algo característico que tienen estas civilizaciones es que siempre están estructuradas o a su vez ubicadas en territorios de bastante productividad agrícola. ¿Por qué? Porque lógicamente el trabajo en esta época era netamente agrícola. Uno de ellos es el pueblo hebreo, sí, conocido así, pueblo hebreo, que hizo un gran aporte religioso, moral e intelectual a Occidente. Además del testimonio bíblico, estudios arqueológicos han confirmado la existencia y evolución del pueblo hebreo desde su antigüedad. Muchas de las ocasiones se cree que los hechos históricos que se narran en la Biblia son hechos ficticios, hechos mitológicos, que quizás no tienen existencia, pero se puede tener bastantes manejos arqueológicos, bastantes hechos y bastantes referentes físicos de que estas civilizaciones que se detallan en la Biblia existieron, de que prácticamente todo lo que narran y lo que enseñan existió en realidad, pasó en realidad y que prácticamente ya tienen un trasfondo también mucho más fuerte visto desde la religiosidad, sí, desde el ámbito más teológico, pero prácticamente eh, este pequeño grupo, este pequeño pueblo nace desde la creciente fértil, desde allí donde tiene sus inicios, que a partir de las civilizaciones grandes, civilizaciones fuertes, los hebreos eran un pueblo pequeño, pero generalmente fueron desarrollándose y el mayor aporte, el mayor impacto, la mayor influencia que tuvo esta civilización con el resto del occidente fueron directamente el ámbito religioso, ¿sí? Aquí aparecen los famosos hijos de Abraham, que eran conocidos como los patriarcas, así se les denominaba a los hijos de Abraham. El pueblo hebreo es originario de Ur, de Caldea, una región mesopotámica. Pueden ver entonces cómo es importante que estudiemos a estas civilizaciones grandes. Cuando nosotros nos referimos a estas civilizaciones fuertes, grandes, poderosas, no es que fueron las únicas que existieron o que, por ejemplo, Mesopotamia fue una sola. Como ustedes pueden ver, Mesopotamia estaba conformado, eso hemos dicho, por pequeñas ciudades o estados. Una de estas ciudades y estados fueron los hebreos, sí, que nacen desde la Mesopotamia.
Su historia parte desde este territorio, donde hace unos 3000 años antes de Cristo vivían tribus seminómadas. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente se asentaban en territorios, pero se trasladaban de un lugar también a otro, ¿sí? No eran tampoco ni sedentarios completos ni nómadas completos. Prácticamente se trasladaban de un lugar a otro entre cierto tipo de tiempo, ¿sí? Con cierto tipo de espacio temporal. De la lengua semita dedicadas al pastoreo, gobernadas cada una por un patriarca, que se desplazaban por los territorios del creciente fértil. El patriarca cumple un papel sumamente importante dentro del manejo dentro del manejo de la historia en este sentido, ¿sí? El patriarca es quien se encarga principalmente de encaminar, es como un padre, como tal, patriarca, como un padre, una persona que debido a su experiencia, que debido a su conocimiento, debido también a los saberes que lo caracterizan, se lo elige como la persona que puede dirigir a un grupo de personas, como la persona que puede dirigir y puede enseñar y puede encaminar, pero lógicamente los encamina de una forma positiva. Y de cierta manera, este deber que se le da, gran papel importante dentro de la sociedad, le permite tener una labor de fuerza, una labor de conocimiento. Entonces, los hebreos principalmente se caracterizaron por tener patriarcas. Unos 2000 años antes de Cristo, varias tribus abandonaron Ur y se desplazaron con sus rebaños hacia Siria. Según la Biblia, Dios ordenó a Abraham, patriarca de una familia de Ur, que fuese a la tierra donde haría de él y su descendencia una gran nación. Este territorio fue Canaán, ¿sí? De todas las tribus que habitaban en Ur, tenía una de ellas un patriarca que era Abraham, ¿sí? Un personaje también sumamente importante dentro de la Biblia y que Dios le habló y le dijo que tenía que salir de este territorio y tenía que dirigirse hacia Canaán. El nombre de Abraham significa padre de muchedumbres. La partida de Abraham y su familia a Canaán habría sucedido durante el reinado de Hammurabi, que fue el sexto rey de Babilonia. Fue en esa tierra habitada por tribus semitas desde unos 3000 años antes de Cristo, donde la familia de Abraham recibió el nombre de hebreos, que en semita significa los que vienen más allá del río. En este caso se refiere al río Jordán, ¿sí? Entonces podemos ver cómo empezó el traslado de esta civilización, cómo los judíos, los hebreos, de estar en un territorio en específico, se trasladaron a otro totalmente diferente y ahí se asentaron y crearon a esta civilización que prácticamente es sumamente importante en la actualidad. El video nos explicaba que los judíos son el único sector conocido de esta manera a nivel de todo el globo terráqueo. Es así que una vez que este Abraham lidera el traslado de las personas que le seguían, de su familia, este patriarca, al trasladarse crea lo que es el pueblo de Israel. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Según el relato bíblico, Jacob luchó con el ángel de Dios y lo venció, por lo que su nombre cambió a Israel. Significa el que lucha con Dios. En este caso también Israel tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales fue patriarca de su propia tribu. Y es así que nacen las 12 tribus de Israel. Desde entonces los hebreos también fueron denominados israelitas. Esto porque lógicamente son descendientes de Israel. Ustedes aquí en el mapa pueden ver cómo fue el transcurso que siguió por todo Occidente Abraham con su tribu. Nace aquí en Ur, sigue a Babilonia, se radican también un tiempo en Harán, siguen hasta llegar a su destino que era Canaán. ¿Sí? Ustedes aquí pueden ver un ejemplo, nos dice del monte Sinaí, que prácticamente fue donde Dios le habló a Moisés y le dio
el mandato de los 10 mandamientos. En este caso, este territorio, este transcurso fue el que desarrollaron estas personas. Si ustedes pueden ver, lo verde significa las tierras fértiles, que era lo que buscaban. Al ser tribus y sociedades seminómadas, tenían que, en el tiempo en el que se radicasen en ciertos territorios, encontrar alimento y producirlas. Por eso es que se le conoce como seminómadas, no nómadas completos. Los nómadas son los que se acaban los elementos de la naturaleza de un espacio geográfico, utilizan todo lo que pueden de ella y se trasladan. Los seminómadas, de cierta manera, buscan también una producción de estas tierras, le sacan algún tipo de beneficio. No un beneficio tan fuerte, no un beneficio quizá que sea utilizado en un transcurso de tiempo largo, pero sí un beneficio de cierta manera, quizá de, no sé, un mes, 2 meses, quizá que dependiendo que era el tiempo, que ellos lograban mantenerse en un mismo territorio y de ahí seguían su traslado hasta llegar a su destino, que era Canaán. En el siglo XIV antes de Cristo, una hambruna azota Canaán y es ahí que algunas tribus descendientes de Abraham emigraron a Egipto, donde fueron recibidos. Todo esto con el paso de los siglos, los israelitas fueron sometidos a duros trabajos para el faraón. Esto sucedió ya lógicamente en Egipto debido a la hambruna que existió, tuvieron que trasladarse, pero fueron esclavizados. Es así que al siglo XIII, una rebelión guiada por Moisés, que fue la tribu de Leví, logró que el pueblo hebreo saliera de Egipto y anduviera por el desierto de Sinaí. Este traslado, todo este territorio, este transcurso de tiempo al salir de Egipto duró 40 años. A este episodio se le conoce como el famoso Éxodo. Antes de que regresasen a Canaán, la tierra prometida. Fue en esta etapa que Moisés recibió los 10 mandamientos y se configuró el monoteísmo, ¿sí? Lógicamente en el desierto de Sinaí fue donde Dios le habla a Moisés y le da los 10 mandamientos. Porque es importante que ya en este espacio geográfico se configura el monoteísmo, porque de cierta manera ya se habla sobre la adoración, de que no se adorará a dioses falsos. En este caso, el politeísmo habla de ello, de que se adora a los astros, a la naturaleza. Entonces, el único Dios al que se tenía que adorar en este caso era propiamente Dios, ¿sí? Entonces se tenía que configurar ya como una forma, de cierta manera obligada, el monoteísmo. Los 10 mandamientos principalmente se les conoce como un conjunto de normas éticas y religiosas que según la tradición bíblica fueron reveladas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel ya había abandonado Egipto y se dirigían hacia Canaán. Los mandamientos se encontraban grabados en una piedra que el pueblo de Israel conservó en el arca, el famoso arca que todos conocemos. En el nacimiento de una nación, en este caso nos habla de que Moisés nunca entró a Canaán, porque en todo este transcurso murió antes de que las 12 tribus conducidas por José conquistaran la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Es así que transcurría el siglo XII antes de Cristo. Desde entonces, los israelitas adoptaron el sedentarismo y ya lógicamente se estructuraron, ya se arraigaron al territorio, fundando pueblos y ciudades. Cada tribu era gobernada por un juez que también era un líder militar y a su vez religioso, siendo uno de ellos Sansón y el último Samuel, para cuya época habían pasado ya 400 años sin que Israel tuviese un liderazgo central. Brevemente, esto lo que nos explica es como un conjunto de hechos, como un conjunto de elementos relevantes sobre la creación de esta sociedad, sobre la creación de esta cultura. Dentro de esta cultura tenemos un lugar bastante importante y que cuenta también con muchísima historia, que es conocido como el Muro de los Lamentos, ¿sí? Que configura un hecho y una estructura arquitectónica sumamente importante para los israelitas. Para entender de mejor manera, de igual forma, esta historia, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre un preámbulo de lo que se conforma el Muro de los Lamentos.
¿Quién construyó esta pared o este muro llamado Muro de los Lamentos? ¿Para qué servía? ¿Qué finalidad tenía? ¿Cuál es la intención de aquella persona que construyó este lugar? ¿Siempre fue sagrado el Muro de los Lamentos? Vamos a responder una a una cada una de esas preguntas. En primer lugar, ¿quién construyó el Muro de los Lamentos? Hasta recientemente, diría hasta el año 2010, 2011, se consideraba que el rey Herodes el Grande, aquel gran rey, llamado rey de los judíos, por cierto, nominado por el Senado de Roma en el año 37 antes de nuestra era, y que reinó hasta el año -4, es decir, hasta el año 4 antes de nuestra era, fue el que construyó el templo sagrado de Jerusalén. Y digo construyó porque había antes un templo, es decir, detrás de esta pared estaba el templo sagrado. Pero era un templo simple, diría humilde, modesto, y lo que hizo Herodes es construir una genialidad de la arquitectura, transformar ese templo modesto en una estructura suntuosa, llegando a ser, como dije en un video anterior, una de las estructuras sagradas más lujosas e importantes del mundo antiguo. Y Herodes el Grande, él necesita, para hacer su gran obra, levantar el piso, es decir, atrás de esta pared, el Muro de los Lamentos, está el Monte Moriah. Él va a elevar el nivel del suelo, construir una explanada para elevar el templo, además va a expander el lugar o el espacio destinado a la parte no cúltica, es decir, a la parte no ritual, es decir, toda la parte donde, por ejemplo, en la área sur, donde personas no judías también podían entrar. Es decir, va a ser una construcción megalómana y para eso necesita muros de contención, paredes fuertes, tanto de sur, de oriente, de occidente y de norte, para que puedan de alguna forma asegurar toda esa magnánima obra que estaba construyendo dentro, es decir, en el área del templo. Lo que sí es que en el año 2011 se encuentran en el muro occidental, y les recuerdo que el Muro de los Lamentos es una parte nomás del muro occidental. El muro occidental se extiende desde el sur hacia el norte por 488 metros. La parte considerada sagrada tiene apenas 60 metros, pero el muro occidental está también aquí, lo podemos ver inclusive por aquí muy cerca, está en lo que se llama los túneles del muro, es decir, todo ese muro occidental continuaba. Y en el año 2011, como dije, se encuentran monedas en la parte suroccidental del muro, monedas que fueron acuñadas en el año 20, es decir, 20 de nuestra era, es decir, unos 24, 25 años después de la muerte del rey Herodes. Y ahí los historiadores y arqueólogos concluyeron que no fue Herodes solo él que construyó toda esta obra magnánima. Es decir, que probablemente siguieron sus hijos, sus nietos, inclusive se encontraron monedas de la época de Agripas, su nieto, y además, un detalle muy importante, tal vez ustedes recuerden que en el Evangelio de Juan hay un pasaje donde Jesús profetiza, o mejor dicho, no es que profetiza, pero dice que Él es capaz de destruir el templo y en 3 días reconstruirlo. Lo que los discípulos de Él le dicen, pero maestro, llevó 46 años construir este templo. Y de repente ese versículo del Evangelio de Juan recibe tal vez una perspectiva histórica que hasta ese momento los historiadores no lo tomaban tal vez como un dato histórico. Entonces, chicos, es de cierta manera fundamental que nosotros comprendamos a la historia de los territorios desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva arqueológica, filosófica, visto como fundamental de todos los espacios que aportan importantemente al legado de nuestra actualidad, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo lo que les puedo compartir dentro de la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias.